en proporción las personas consultan cuando ya han intentado otras alternativas. Han intentado desde la voluntad, ¿cierto? Oh, voy a pensar positivo, voy a esforzarme y esto se me va a pasar. Han buscado otras alternativas y no consultan cuando empiezan a sentir estos cambios. Hoy día cada vez más personas llegan con esta inquietud, ¿no? Hay algunos elementos que son importantes de mencionar cuando, no sé, tú empiezas a tener problemas de sueño, tu estado de ánimo es un poco más bajo del que tú habitualmente tienes, o le decimos la habilidad emocional, es como que no pudieras gestionar las emociones, como si las emociones vinieran y te tomaran, ¿no? Así. Hay algunos signos en los que tú puedes decir, parece que estoy necesitando ayuda. Pero en general las personas consultan cuando ya está instalado el cuadro. Claro. Sí. Ahora, hay personas que consideran que hablar de suicidio podría estar fomentando que las personas obtuvieran información de cómo realizarlo. Es tal que lo pudiéramos quizá comparar con la educación sexual, que por ahí en los años 90 decían no hay que hablar sobre esto porque estamos promoviendo que la población actúe de esta manera. Hay personas que también dicen que sobre el suicidio no hay que hablar. Y ese es uno de los mitos más complejos. Hay varios mitos complejos en torno al suicidio y ese es uno de los que genera que se instale un mes, ¿no?, para hablar de este tema, porque finalmente la información es poder. Y cuando tenemos información podemos generar estrategias para anticiparnos. Si yo sé cuáles son las señales de alerta, cuáles son las causas más probables, cuál es la edad más o menos con más riesgo, ¿cierto? Si yo puedo identificar los estados más iniciales de un cuadro de salud mental, voy a poder anticipar y tener mucho más ojo con mis cercanos. Eso por el lado de las familias y del entorno, ¿no? Pero si yo estoy viviendo una situación en la que siento que la única salida es el suicidio, que se comience a hablar también genera esta sensación de, ok, no soy el único. No soy la única persona que está experimentando esto, no hay otras personas, porque una de las cosas que más pega a las personas que toman esta decisión es el sentimiento de soledad, como de incomprensión. No hay nadie que pueda entender lo que me está pasando, ni que me pueda ayudar. Entonces, el que hayan instancias donde se habla, donde otras personas comparten sus experiencias, donde se abren los espacios de ayuda, más que incitar, previene. Bien. Sí. En este observar de un tema biológico puede ser, o también las características humanas, parecía que las mujeres hablan más que los hombres y se habla poco sobre el suicidio masculino, se habla o se promueve más entre las mujeres el hecho de conversar, etcétera. A los hombres les cuesta un poco más, no todos, pero en su mayoría. ¿Cómo se trabaja con respecto a estas diferencias que pudieran estar también manifestadas por un posparto en la mujer, que es como que la sociedad entiende que es un momento complejo, que es muy posible que exista aquello y que hay que tratarlo para que no pase a una situación más crítica? Los hombres, hay periodos en la vida donde pudiera ser más importante atenderlos. Sí, y acá es súper importante incluir la perspectiva de género, para poder, no solamente la perspectiva de género nos ayuda a entender a las mujeres, sino también el rol del hombre, ¿no? Hay periodos donde es más complejo, hay más que periodos, situaciones que generan mayor complejidad en los hombres. Lo que tú decías, Carla, es súper real. Los hombres no conectan tanto con sus emociones, no comentan si se sienten tristes, si está siendo difícil, son más del mundo del hacer que del sentir. Entonces, si lo pensamos desde ese lugar, un hombre que está sintiendo que no cumple con su rol, que no está pudiendo, por ejemplo, cumplir con el rol de proveedor o protector de su familia, eso puede ser un desencadenante. O cuando en adultos mayores se ve mucho, es la pérdida de propósito. ¿Para qué voy a seguir viviendo? No hay ninguna razón en la que yo pueda ser útil. Entonces, si entendemos un poco el funcionamiento de cada uno, podemos ir identificando estas alertas. Sí.
¿Te parece si hablamos de cuáles son las personas que más riesgo tienen de sufrir esto? Porque me imagino que hay un público, o no público, sino que un grupo de personas que es más vulnerable que otras. Sí. ¿Cuál vendrían siendo? Se habla harto de adolescentes y adultos mayores. En la adolescencia tenemos demasiados cambios a nivel fisiológico, psicológico y a nivel del entorno, ¿no? Hay cambios con tus pares, con los estudios, hay mucha demanda social, pasas de ser niño a ser adulto, te piden cosas de adulto y tú quieres también. Claro. Como no está bien desarrollado todavía nuestro cerebro, que se desarrolla hasta los 23 años, es muy fácil caer en conductas de riesgo, abuso de sustancia, conductas donde generamos mucha adrenalina, y si a eso le sumamos el necesitar sentirnos identificados con los pares, se forma como un cóctel que invita un poquito a situaciones más de riesgo. La autoestima se está conformando, empezamos con estos espacios de comparación con nuestros amigos, con los demás, aparece la competencia, entonces es una edad compleja. Sí, sí. Y en los adultos mayores es un poco lo que hablábamos antes, el sentir que ya no tengo un propósito, como que no soy útil, que para qué, de qué sirve que yo exista, ¿no? El aislamiento también en el que viven los adultos mayores, por eso siempre se recomienda que aunque en general uno les pide a los abuelitos, no, usted ya trabajó mucho, descanse, claro, no sé, que tengan algunas actividades, que los dejemos tener su rutina y sus actividades, que ellos sientan autonomía, porque eso es un factor protector. Ahora, más allá de grupos etarios, esto es transversal. Sí. Y hay elementos que podemos decir que generan mayor propensión al suicidio. Cuadros de salud mental no tratados, ¿no? Que puede ser depresión, estrés postraumático, cuadros de ese tipo, pero también trastornos de la personalidad que no son diagnosticados y que requieren medicación. Hay trastornos que como síntoma tienen disforia al rechazo, por lo tanto integran muchas cosas de lo que ocurre como si fueran ataques. Y eso genera una disminución como de mi sensación de seguridad. Si finalmente mi entorno yo siento que me está atacando, me siento rechazado, me voy a aislar mucho más. Entonces los cuadros de los trastornos de la personalidad son súper importantes de identificar. Consumo problemático. También es muy presente. Y casi a defensores de esto yo lo hago porque yo quiero, de algo habrá que morirse. Exacto. Cuando ya hay actitudes que son excesivas o peligrosas para sí mismo y para el resto también, sí, que está muy ligado también al alcohol, sí, presente en las familias. Sí, al alcohol y a otros consumos de sustancias más, claro, más complejos. Y también los cambios como en tu situación familiar o económica o social, ¿no? Si tienes dificultades en ese ámbito, aumenta también el riesgo, los duelos, las pérdidas de trabajo, alguna crisis importante, pueden ser elementos que gatillen. Rose, pensando en el grupo etario de los adolescentes, ¿cómo puede la familia? Porque a lo mejor aquí hay muchas personas que tienen sus hijos que ya están pasando por esta edad, que me imagino que empieza como a los 12 años. A veces antes. A veces antes, oye, que ahora como que empieza antes, ¿sí o no? Y claro, y se posterga hasta los 18 más o menos, que ya... Un poquito. Ya un poquito más. Entonces son varios años donde la familia de alguna forma está mirando los cambios de sus hijos, y también le gustaría conocer qué hacer, claro, qué hago yo. O sea, yo tengo 2 hijos, uno de 8 y una más chiquitita, pero claramente va a llegar un momento, un proceso, porque lo vivimos todos. Yo me acuerdo muy bien de mi proceso, también viví periodos bastante complejos con respecto a la salud mental. Entonces, de por sí, uno sabe lo que pasa o cómo piensa uno en esos años, porque de verdad es increíble cómo ya no es lo que... No soy yo esa persona, pero sí lo fui y sé lo que sentía en ese momento, lo que pensaba. Sí. Entonces, de alguna forma, ¿cómo la familia puede dar un soporte para que obviamente no tengamos que hablar de suicidio, sino que de poder acoger, pero con lo que tiene un adolescente, que el adolescente es más de la distancia, de que quiero estar solo,
también de ponerse en esa posición ya de desafío con los padres también, que es un proceso también complicado que se vive en la familia. Sí, y sobre todo que en la adolescencia muchos de los signos de alerta son propios de esa etapa, el aislamiento, cierto, cambio en la conducta, cambios en el sueño, más irritabilidad, entonces uno pasa por alto quizás algunos signos de alerta. Más que identificar estos signos, creo que es importante cultivar una relación con los adolescentes que permita que tú seas un puerto seguro. Y eso lo puedes ir logrando, por ejemplo, tú que tienes hijos más chiquititos, generando ese diálogo constante, ese interés por lo que ellos tienen. De repente los niños, los adolescentes te cuentan, no, hoy día, no sé, jugué a la pelota y no sé, me taparon y me enojé, no sé qué, y tú como que, sí, ya. Como que no te interesas tanto, ¿no? Porque, ¿qué importa? Claro. O vi un video de X cosa y uno dice así como, ya, qué bueno. Así como, interesarse por eso, compartir qué cosas son los gustos de tu hijo, compartirte tú también. O sea, como, hoy, ¿cómo estuvo tu día? Mi día estuvo difícil, hoy día tuve un problema, no obviamente como desde adultizarlo, ¿no? Pero de compartirte, porque en el ejemplo, claro, el adolescente y el niño va a sentir reciprocidad. O sea, mi papá, mi mamá me cuenta cómo estuvo su día, qué le pasó, más allá de un interrogatorio, ¿no? Porque tendemos a hacer, ¿cómo te fue? Bien, ¿qué hiciste? Nada, ¿qué comiste? La colación. Más allá de eso, generar un diálogo como lo haríamos con un amigo, con preguntas abiertas, con harto interés, compartiéndote también, generando, como decía, esta reciprocidad, porque es ahí donde vamos a ir notando ciertas señales chiquititas. Si notamos, por ejemplo, que no tiene motivación, que hay pérdida de motivación, que no quiere juntarse con sus amigos, que son señales mucho más pequeñas que con adultos, ¿no? Ahí podemos como empezar a prestar atención. Y lo que es muy importante, que es un mito acerca del suicidio, es decir, estos cabros lo hacen para llamar la atención, sobre todo cuando hacen situaciones que no concretan, ¿no? Que son como amagues, por decirlo de alguna manera. Yeah. Y ahí dicen, no, este niño quiere solo llamar la atención, lo está haciendo para manipular. No sé si han escuchado ese tipo de frases. Y generar una mirada mucho más amorosa sería preguntarte por qué mi hijo o por qué este niño siente que la única forma de llamar la atención es así. ¿Qué le está pasando a este niño que solo cree que de esta manera va a recibir la atención que necesita? Y eso cambia un poco la figura, ¿no? Sí. Bien, salud mental. Hoy día, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. No sé si, Rose, te gustaría... El mes, sí, de la conversación. Dar algún mensaje quizás a nuestra comunidad al despertar para ir finalizando la entrevista y también para que exista siempre esta atención frente a la salud mental, porque lo hemos comentado otras veces acá, o sea, hay muchas personas que realmente no creen que es una enfermedad, que de verdad dicen no, y que yo lo he escuchado hasta el día de hoy, personas cercanas que dicen, no, yo no voy a ir allá a perder la plata, a contar mi vida a personas que ni conozco. Contémosle a la gente que lo importante de todo esto. Es muy importante y sobre todo es muy importante generar entornos sanos y saludables, ¿no? En el fondo, si yo tengo la confianza que puedo compartir con alguien cómo me siento, si yo genero este vínculo con otros, no solamente yo voy a recibir ese soporte, sino que voy a ser el soporte de alguien. Las señales de alerta ustedes las indicaron, ¿no? Al principio. Creo que es súper importante también cómo una persona que está frente a un otro que está viviendo esto genera una respuesta. Y esta respuesta tiene que ser validante. Lo hemos hablado antes acá acerca de las emociones, de permitirla. Entonces, si tienes a alguien que está, que notas que tiene algún signo o que está con un cuadro de salud mental, lo peor que podemos decirle es tranquilo, todo va a estar bien, échale para adelante, sino escuchar qué le está pasando y ponernos a disposición, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? Escuchar, que nos cuesta tanto porque son emociones que nos incomodan.
es sostener el dolor del otro. Y pensar siempre que una persona que toma esta decisión está viviendo un dolor tan profundo y siente que no hay ninguna otra manera de poder sortearlo. Seamos conscientes de lo que siente el otro, empecemos a generar un poco esta red en el que nos cuidamos entre todos, ¿no? Sí, hay que entrenarse para eso. Gracias, Rose, por estar esta mañana Gracias con nosotros. a ustedes. ¿Psicóloga de la mujer en Instagram? Psicóloga de la mujer. Bien, la pueden seguir entonces a Rose Cisterna, psicóloga clínica que nos acompaña el día de hoy. Sí. Quiñe está acá en Al Despertar, Rose, así que elige nomás el que tú quieres. Nosotros le contamos a la gente que tiene más de 180 productos repartidos en la región de O'Higgins, en la región del Maule, en la región de Ñuble, y también está entrando con todo en la región del Biobío para que usted vaya, conozca los productos. Acá en Linares, oye, acá en Linares tenemos la oportunidad, gracias por ser de Linares, porque están acá en Maipú 410, donde usted puede ir a Quiñe Store, donde allá, por supuesto, encuentra estos productos a granel. Así que usted también vaya, conozca todos estos productos de Quiñe, búsquelo en las plataformas digitales para que también vaya conociendo todos estos tremendos productos. Así que, bien, Quiñe está aquí en Al Despertar. Sí, seguimos con más Al Despertar a la vuelta de esta pausa, que ya vamos a estar conversando con Camila Asensio, que nos visita desde el CFT estatal del Maule. Bien, vamos a la pausa y ya volvemos.